Buenas, bienvenidos a Disperso Tiempo Escaso, un podcast que se graba con la mente bien despejada, gracias a Obsidian. Obsidian, y empezamos por el principio. ¿Qué es Obsidian? Obsidian es una aplicación de notas que te permite generar tu propia base de datos del conocimiento. Y lo siguiente me tenéis que preguntar, o os estáis preguntando, es qué es una base de datos del conocimiento personal, o una PKB, como dicen los ingleses, Personal Knowledge Base. Pues es una librería personal de documentación / conocimiento que creas y refinas por ti mismo. O sea, es un sitio donde guardas toda aquella información que más o menos va llegando a ti y que te interesa tener adecuadamente organizada, ¿vale? ¿Por qué es interesante tener una PKB, una base de datos personal de conocimiento? Pues por un lado porque te permite almacenar el conocimiento, como digo, porque por otro lado te permite disponer de él sin conexión. No dependes de que Google esté, o ChatGPT, ahora que estamos cambiando el concepto, no dependes de que esté online para poder acceder a la información que necesitas. Y sobre todo es que porque te ayuda a encontrar y hacer conexiones entre la información que vas almacenando y digiriendo, por decirlo así, ¿vale? A ver, ¿eso dónde tiene utilidad? Tiene utilidad sobre todo en temas de investigación, ¿no? Gente que trabaja con información y tiene que sacar nueva información a partir de la que ya tiene. También ayuda a procesar documentación de la que ya dispones. Y bueno, pues por ejemplo para crear plantillas y listas de comprobación, ¿no? Lo que normalmente llamamos checklist. Y por último, pues obviamente para estudiar, ¿no? Eso sería el tema de lo que es una base de datos personal del conocimiento. Y van un par de consejos, ¿vale? Antes de meternos con el tema de Obsidian, es importante tener claro este concepto general de la base de datos personal del conocimiento. Y una de las cosas que hay que tener claras es que es un tema que lleva tiempo y esfuerzo, ¿no? Si lo único que haces es volcar la información, pero luego no trabajas sobre ella, es una pérdida de tiempo. Estás dedicando un tiempo a algo que luego no le estás sacando rendimiento. Luego, otro consejo es que tu base de datos personales de conocimiento debería ser el primer sitio al que vas a buscar esa información, ¿vale? No sirve de nada que tú te hayas dedicado a guardar tus enlaces y tu documentación sobre, pues por ejemplo, podcasting, si luego, a la hora de la verdad, cada vez que necesitas consultar algo, te vas a Google a buscarlo. Es estúpido, es un tiempo desperdiciado. Y luego, otro consejo es, vale, tú vete rellenando tu base de datos personal de información con las informaciones que sacas de libros, de internet, de vídeos de YouTube, etcétera. Pero luego es interesante encontrar las conexiones entre las informaciones que ya tienes con la nueva información que va entrando, ¿vale? Pero bueno, eso va surgiendo con la práctica. Me gusta Gabriel Viso, del podcast de Sobre la Marcha, comentaba, por ejemplo, en un especial que hicimos porque este tema ya lo he tratado en más ocasiones, Obsidian, pero por aquí no lo he hecho, ¿vale? Y ya era hora de que lo trajera por aquí. En el podcast Weekly, que es el podcast privado de Emilio Cano, Emilcar, ya tuve oportunidad yo de hablar de Obsidian, pues nada, preguntó que quién lo usaba y resulta que yo lo hacía y me enroló para contar de qué iba el tema. Así que bueno, ahí me metí. Con el lanzamiento de la versión 1.0, pues volvimos a hablar de Obsidian y ya no estaba yo solo, sino que también estaba pues el responsable de podcast Desde el Reloj y Gabriel Viso también y el mismo Emilcar y yo también por ahí. Y Gabriel decía ahí bastante bien
planteado que Obsidian le parecía como el pensadero de Harry Potter, ¿no? Un sitio, igual que en GTD, lo que te dicen es saca tus tareas de tu cabeza y vuélcalas en tu sistema de GTD. Bueno, pues el pensadero de Harry Potter pues es un sitio donde dejas las ideas, por lo visto. Pero yo no soy muy de Harry Potter. Y hay otra comparación que también he oído que me gusta más, ¿vale? Porque soy más de Sherlock Holmes. Y es que Sherlock Holmes tenía el tema del Palacio de la Memoria, en donde organizaba la información en su cabeza de la forma más correcta. Pues esto sería algo parecido, pero la sacas de tu cabeza la información y la tienes ahí bien ordenada y bien colocada, ¿no? Y entonces, volviendo sobre los consejos, pues cuanto mejor, más ordenado, más limpio tengas tu Palacio de la Memoria, más ganas vas a tener de volver a él y más fácil va a ser usarlo. Bueno, y volviendo a Obsidian, una vez que ya hemos hablado de qué es una base de datos personal de conocimiento, Obsidian, como decía, es una aplicación de notas, básicamente, ¿vale? Que te permite generar esa base de datos de conocimiento y lo hace basándose en 3 pilares, ¿vale? Primeramente, se trata de que está basado en texto plano, en archivos, en tu ordenador, móvil, lo que sea, en tu dispositivo. Están de forma local, no es una aplicación online. Es una aplicación que tienes en tu dispositivo. Los enlaces son un ciudadano de primer nivel, por decirlo así. Son súper importantes los enlaces. Tan importante como meter información es enlazarla. Y el tercer pilar de Obsidian es que es súper extensible. O sea, a través de plugins puedes aumentar muchísimo su funcionalidad y sacarle muchísimo partido. De hecho, sus creadores lo consideran prácticamente un IDE para tus notas. Un IDE, para los que no suene, es un entorno de programación. Bueno, básicamente pues un sitio donde poder trabajar con tus notas, con tus ideas, tus conocimientos y tener todas las herramientas necesarias para hacerlo. Vale. Yo os he hablado de sus creadores. Entonces, ¿quiénes son los que están detrás de Obsidian? Bueno, pues tenemos por un lado a Sid Ali, que es el desarrollador, que trabajó en sitios como LinkedIn y Dropbox y que no es un cualquiera. Se nota a la hora de cómo ha hecho el desarrollo, cómo funciona Obsidian, que está muy bien planteado, ¿vale? Y es el hecho de que sea tan extensible y funcione también a la hora de ser extensible, es algo que redunda en el... Más que redunda, que demuestra lo bien programado que está hecho por dentro. Y bueno, y luego está Erika. Que Erika es su pareja, que se encarga del frontend y el interfaz de usuario, ¿vale? Además, tienen 2 gatos. Que no sé hasta qué punto están involucrados en Obsidian, pero bueno, es un dato importante. Y el caso es que la aplicación la hicieron porque Erika no encontraba algo que la convenciera para hacer su propia base de datos de conocimiento. Erika ya había trabajado, por ejemplo, con TiddlyWiki, entre otras, de la que ya hablamos en la anterior vida de este podcast, ¿vale? Yo en su momento usé TiddlyWiki y también ahora hay muchas aplicaciones de este estilo. Ha habido un boom de aplicaciones de PKM, como son Notion, seguramente os suene, o ROM Research. Arrancaron este proyecto durante la cuarentena y no ha hecho más que crecer desde entonces, ¿vale? Es bastante bien aceptado por la comunidad y sobre todo se nota porque hay muchísimos plugins alrededor de la herramienta. Y bueno, voy a explicaros un poco a grandes rasgos qué es lo que hace Obsidian y dejaremos para otro próximo episodio explicar más en detalle cómo funciona, ¿no? Básicamente se trata tanto de un editor de Markdown como de una aplicación de gestión de base de datos personal de conocimiento. A ver, se puede utilizar como un simple editor de Markdown, pero a ese respecto hay otros editores mucho más potentes, ¿vale? Pero lo interesante es crear la base de datos de conocimientos densamente enlazada, ¿no? Que haya muchos enlaces entre las distintas informaciones. De inicio tú entras en la aplicación y creas un vault. Te dice que es un vault. Al final un vault es un directorio donde van a vivir todas tus notas Markdown. Entonces, al entrar en la aplicación, te encuentras un espacio de trabajo
en el que encuentras a la izquierda una columna donde está en una barra vertical los accesos directos a funcionalidad y algunas pestañas, ¿no? Que la principal es el gestor de archivos, ¿no? Ves ahí un árbol de archivos cuya raíz es la que has indicado como el directorio al que has llamado Vault, al que has el que va a ser la raíz de tu base de datos de conocimiento, y también tiene, bueno, pues una pestaña para el buscador y otra para favoritos, ¿vale? Y luego a la derecha hay una columna donde hay otras pestañas como son los backlinks, importante concepto este, que son los enlaces entrantes al documento, o sea, desde otros documentos se está enlazando a este, ¿no? Pues ahí tienes la lista de esos documentos que enlazan a este. Y otra también pestaña de hashtags, ¿vale? Porque aparte del enlace, de los enlaces a través de enlaces directos, también es interesante la relación entre las distintas notas usando hashtags, ya sabéis, palabras clave, ¿no? Vale. Y en el centro lo que tienes es el documento que estás editando. Documento o documentos, ¿vale? En una de las últimas versiones, de las versiones más actuales, añadieron la posibilidad de tener pestañas. Inicialmente ahí solo podías tener un documento, quiero recordar. Vale, pero bueno, el caso es que ahora tienes pestañas y puedes estar trabajando en varios documentos a la vez, está todo muy bien. Todo este entorno de trabajo es muy personalizable, te deja mover ventanas de un lado a otro, abrir más, enganchar dentro de ese entorno de trabajo, ¿vale? Y la ventana principal en la que vas a trabajar, el documento tiene varios modos. Tendríamos el modo edición, que aquí tenía puesto en su momento que eres Neo y ves Matrix, porque en ese modo normalmente ves Markdown directamente. No sé si conocéis lo que es Markdown, os voy a explicar rápidamente. Markdown es texto plano. Lo que pasa es que si, por ejemplo, quieres hacer una lista de cosas, pues pones asterisco y lo que sea, asterisco y lo que sea, y él automáticamente te lo cambia por un punto de estos de una lista, etcétera. Y así un mogollón de cosas. Pues si quieres poner algo en bold, negrita, no me salía la palabra, coges y pones asterisco, asterisco, lo que quieres poner, y otros asterisco, asterisco, ¿no? Para cerrar. Y cuando me refiero a eso, a que eres Neo y ves el Matrix, es eso, porque estás trabajando directamente, como quien dice, viendo los códigos de formato que se van a poner. Hay 4 códigos de formato en Markdown. Es súper rápido aprender cómo puedes formatear un documento en Markdown. Y además, os diré que en las primeras versiones veías todo el documento así, pero ahora ya, en las versiones actuales, trabajas directamente en una interfaz. What you see is what you get. Es una interfaz en la que ya ves el formato, o sea, si tú haces que algo sea un título de primer nivel, poniéndole un hashtag por delante y pegando la palabra, o pones 2 hashtags y sale, es un título de segundo nivel, etcétera, ya sale ahí en grande, negrita, ¿vale? Y si lo pones con 2 sale algo menos grande. Vale, entonces ese es el modo edición, ¿no? En el que puedes entrar, puedes meter todos los símbolos propios, etcétera. Y luego hay un modo previsualización que ahora ya no tiene tanta necesidad de usarse porque ya ves todo con su formato, pero que antes, cuando veías todo en modo código, te permitía ver cómo iba a quedar la página, cómo quedaba la página cuando estaba todo formateado y sin aparecer los símbolos de Markdown, ¿vale? Y luego hay 2 cosas importantes en los documentos de Obsidian. Y son los enlaces, que son muy fáciles de hacer. Si habéis usado TiddlyWiki, os va a sonar, o si habéis usado alguna herramienta de wiki. Y es que tú abres 2 corchetes, escribes algo y lo cierras, y eso es un enlace. Eso ya va a enlazar a otra nota. O sea, si yo abro 2 corchetes y escribo episodio 1 y cierro 2 corchetes, al pulsar, al pasar a la siguiente línea, voy a ver eso como un enlace. Y si doy encima, se va a crear automáticamente una nota que se va a titular el episodio 1 y que va a estar enlazada con la nota anterior, ¿vale? Hay una vista que tiene Obsidian, que es una vista muy importante, que es la vista del grafo conectado, en donde se ve todo, pues eso, como una especie de estrella, de constelación de estrellas, en la que ves cada punto es una nota y hay un montón de líneas indicando todos los enlaces que puede tener a otras notas. Y que es una forma de navegar
por tu cabeza virtual, como quien dice, por tu mente virtual. Muy bien, pues volviendo al tema. Estarían los enlaces, que es lo que os he dicho, y luego estarían las transclusiones, que es lo mismo, lo único que le pones un símbolo de exclamación por delante antes de poner los corchetes. Y eso lo que tiene especial es que ya no aparece como un enlace, sino que directamente aparece la nota incrustada en la nota que estás escribiendo. Lo que te permite, por ejemplo, tener una nota que habla, pues imaginaos, tengo una nota que habla de patinetes, ¿vale? Y entonces tengo una primera introducción de los patinetes, son un medio de locomoción de dos ruedas, y puedo tener otra exclusión de patinete eléctrico, patinete manual. Y en esa misma pantalla entonces estoy viendo todo el detalle del patinete manual y el patinete eléctrico, aunque cada uno de ellos están en su propia nota, ¿vale? Eso es algo casi más visual que otra cosa. Y creo que hoy lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Para no volveros muy locos, que ya bastante os he contado. Bastante locos os he vuelto, quiero decir, perdón. En el siguiente episodio, pues os explicaré un poco. Volveremos a revisar un poco lo que hemos comentado y os explicaré un poco cómo se organizan los contenidos en Obsidian y un poco los plugins que yo más uso. Bueno, y aquí acaba este episodio del podcast que hasta ahora estaba en mi cabeza y que ahora está en la de todos vosotros y seguramente también en el Obsidian de alguno de vosotros. Así que tratadlo bien y compartidlo si os ha gustado. Podéis encontrar los medios de contacto y formas de suscribiros al podcast en tiemposcaso.com y nos escuchamos pronto.